testimonio demoledor. Hayes es uno de los referentes en el tratamiento del trastorno de pánico. ¿Por qué? Yo lo sospechaba, porque él ya había padecido ataques de pánico en su vida. Aquí nos cuenta parte de su historia y aquí nos cuenta cómo el contacto con el pánico también empezó a cambiar su manera de hacer terapia. Espero que os guste la historia. Antes de presentaros este vídeo, tengo que contaros una historia. Me retrocedo hace 20 años, más o menos, cuando todavía estaba preso a ataques de pánico, cuando todavía la agorafobia era algo muy importante en mi vida. Y entonces, en uno de estos saltos, ¿no?, que yo creo que son muy importantes, estos saltos que de alguna manera tienes que hacer, estos saltos de fe, me dirigí hacia Granada, cogí un tren solo, sin nadie, para dirigirme hacia un congreso, donde tampoco me esperaba nadie. Bueno, me esperaba el congreso en sí. Y para mí fue uno de estos saltos de fe que obtuvo una recompensa muy interesante. Una de las ponentes se llamaba Carmen Luciano y presentaba un tipo de terapia que se llamaba terapia de aceptación y compromiso. De hecho, yo creo que fue, no sé si la principal divulgadora en España, pero en ese momento a mí me chocó. Me llamó mucho la atención, de hecho hablé con ella después y bueno, pues ella además muy amablemente luego me mandó una parte de la conferencia. De alguna manera sabía que esa conferencia tenía mucho que ver con los ataques de pánico. Luego conocí la terapia de aceptación y compromiso y conocí a su autor, a Hayes. De alguna manera, leyendo ese libro, leyendo los libros de Hayes, entendí que esta persona había pasado por la experiencia del pánico. Y de hecho, esa experiencia, y es lo que os trato de, lo que vamos a ver en el vídeo, fue fundamental para empezar a armar su teoría de la terapia de aceptación y compromiso. Y la terapia de aceptación y compromiso se identifica claramente con la flexibilidad mental. Porque una cosa que yo he ido entendiendo es que la rigidez mental es un campo abonado para la aparición de los ataques de pánico. La manera en cómo los leo, la manera en cómo los vivo, va a ser fundamental. Y aquí Hayes, de una forma un poquito dramática, pero bueno, está bien, nos cuenta su propia experiencia personal con los ataques de pánico. Me parece un testimonio muy valioso en una charla TED que hizo. Así que nada, yo espero que os guste y que os aporte también esa experiencia en primera persona de Hayes para hablar de la importancia de la flexibilidad y cómo se relaciona esto efectivamente con la aparición del trastorno de pánico. Bien, pues os dejo con el vídeo. La vida nos plantea preguntas. Y probablemente una de las más importantes preguntas sea: ¿qué vas a hacer con los pensamientos y los sentimientos difíciles? Si te sientes con vergüenza o ansiedad, la vida solo te hizo una pregunta. Si estás aquí de pie a punto de dar una charla TED y tu cabeza se vuelve muy parlanchina, ¿qué harás al respecto? Buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta, sea como sea, dice mucho de las trayectorias de nuestras vidas, que se desplieguen de una forma positiva para moverse hacia adelante, hacia la prosperidad, el amor, la libertad, o hacia abajo, hacia la enfermedad y la desesperación.
Y estoy aquí para contaros que tienes dentro de ti una gran respuesta a esa pregunta, o al menos la semilla de ella. Pero también tienes esta mente arrogante, narrativa, que resuelve, analítica, una crítica entre las orejas que no tiene la respuesta y que te tienta constantemente a tomar la dirección equivocada. Mi nombre es Steve Hayes y en los últimos 30 años mis colegas y yo hemos estado estudiando un conjunto de procesos psicológicos, palabras sofisticadas para cosas que la gente hace, llamado flexibilidad psicológica. Es un conjunto de respuestas a esa pregunta. En más de 1000 estudios comprobamos que la flexibilidad psicológica predice si vas a desarrollar un problema de salud mental, ansiedad, depresión, trauma. Si tienes uno, predice si vas a tener dos. Predice la severidad de ellos, la cronicidad, pero no solo eso, predice muchas otras cosas que son importantes para nosotros, aunque no sean psicopatología. Cosas como qué tipo de padre vas a ser, qué tipo de madre, qué tipo de trabajador, si puedes aceptar un desafío comportamental de una enfermedad física, si eres capaz de seguir tu rutina de ejercicios, sea donde sea que la mente humana va, la flexibilidad psicológica es relevante. Y lo que quiero conseguir en esta charla es guiarte a través de la ciencia de la flexibilidad psicológica, porque hemos aprendido a cambiar estos procesos en cientos de estudios usando la terapia de aceptación y compromiso, pero no solo aceptación y compromiso, sino que hemos demostrado que podemos modificarlos y cuando los modificamos, esas trayectorias de vida se vuelven positivas, con resultados en todas las áreas de vida que acabo de nombrar y muchas más. Así que quiero guiarte a través de lo que son los elementos de la flexibilidad psicológica. ¿Y qué son? Y te voy a llevar atrás en el tiempo, a un momento de mi vida, hace 34 años, cuando por primera vez me giré poderosamente en su dirección. Décadas, hace décadas, 34 años a las 2 de la mañana, sobre una alfombra dorada de marrón de felpa, con mi cuerpo literalmente en esta posición y mi mente claramente en esa posición. Había estado de 2 a 3 años cayendo en picada en el infierno del trastorno de pánico. Comenzó en una horrible reunión del departamento donde estaba obligado a ver a catedráticos peleando, de la forma en que solo los animales salvajes y los catedráticos son capaces de pelear. Lo único que quería hacer era suplicarles que parasen. Pero en cambio tuve mi primer ataque de pánico. Y para cuando se dirigieron a mí, ni siquiera conseguí hacer salir un sonido de mi boca. Y en el shock, el horror y la vergüenza de ese primer ataque de pánico en público, hice todas las cosas lógicas, sensatas que tu mente te dice que hagas. Intenté huir de la ansiedad, intenté luchar con ella, intenté esconderme de la ansiedad. Me senté junto a la puerta, lo vi venir, planeé la forma de salir de allí, tomé tranquilizantes y haciendo todas esas cosas, los ataques de pánico incrementaron en frecuencia e intensidad. Primero en el trabajo, pero luego también viajando, y luego en los restaurantes, y luego en los cines, y luego en los ascensores, y en las llamadas telefónicas, y luego en la seguridad de mi propio hogar, y finalmente hasta despertarme a las 2 de la mañana, pasando de un sueño profundo a un ataque de pánico. Pero esa noche en la alfombra de felpa, marrón y dorada, esa noche vi entre las olas de ansiedad que las sensaciones de mi cuerpo eran diferentes
Esta noche era incluso más terrorífica, pero de alguna forma satisfactoria, porque no estaba teniendo un ataque de pánico, me estaba muriendo de un ataque al corazón. Tenía todas las pruebas, la presión en el pecho, los dolores punzantes en el brazo, sudaba, mi corazón se aceleraba con latidos intermitentes y salvajes, y esa misma voz de araña que decía: tienes que correr, tienes que luchar, tienes que esconderte de la ansiedad. Ahora me decía: haz la llamada, no puedes conducir en estas condiciones, te estás muriendo. Llama a emergencias, llama a una ambulancia. No es broma, llama. Y aún así los minutos pasaban unos tras otros y no llamé. Y tuve la sensación de dejar mi cuerpo y mirar hacia atrás a mí mismo. E imaginé qué hubiera pasado si hubiese llamado. Como una serie de escenas, pequeños fragmentos de un tráiler, de una película a estrenar próximamente. Podía oír el sonido de los servicios de emergencia, subiendo las escaleras, los golpes en la delgada puerta hueca, el trayecto en la ambulancia, los tubos, los cables, las miradas de preocupación de las enfermeras, mientras ingresaba en emergencias. Y finalmente, el último pequeño fragmento del tráiler, la última pequeña escena, donde de repente me doy cuenta sobre de qué va a tratar esta película. Y al verlo dije: oh, por favor, Dios, no, esto no, por favor, no. A raíz de esa escena final, tumbado en la camilla en la sala de emergencias, vino un doctor joven, en mi imaginación, que caminaba muy tranquilo. Y a medida que se iba acercando, pude ver una sonrisa en su cara. Y supe que iba a ocurrir. Se acercó y dijo: Dr. Hayes, no estás teniendo un ataque al corazón. Y entonces la sonrisa se amplía. Estás teniendo un ataque de pánico. Y lo supe, sabía que era cierto. Esto era solo otro nivel por debajo del infierno. Y un grito salió de mi boca, un suspiro raro, un extraño sonido. Sonaba algo así. Y cuando reboté contra el fondo, lo más profundo, otra puerta se abrió. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue unos minutos después, desde una desconocida pero profunda parte de mí, una parte que está detrás de los ojos, una parte más espiritual si lo quieres llamar así. Unas palabras salieron de mi boca, estoy seguro, lo dije en voz alta a las 2 de la mañana. Dije: no sé quién eres, pero aparentemente puedes hacerme daño, puedes hacerme sufrir. Pero te voy a decir una cosa que no puedes hacer. No puedes apartarme de mi propia experiencia. No puedes hacerlo. Y mi cuerpo entonces, mucho más joven, se levantó. Y supe, por los secos rastros de lágrimas en mi cara, que había estado ahí mucho tiempo. Pero me levanté e hice una promesa. Nunca más. No volveré a huir de mí mismo. No sabía cómo mantener la promesa. Para ser honesto, sigo aprendiendo. No sabía cómo hacer que esa promesa llegara a la vida de los demás. Solo lo aprendería en el trabajo que haríamos en la terapia de aceptación y compromiso, en ACT. Y eso estaba por venir. En esos 34 años no ha pasado ni un solo día
en el que no recordará esa promesa. Y cuando estás aquí, así, de pie, en la forma en que sabes que es la forma más sensata, más sabia de estar con el dolor y el sufrimiento, las cosas empiezan a suceder. Puedo poner en palabras ahora lo que la ciencia muestra, lo que esta postura significa. Es apertura emocional. Vamos a sentir lo que está ahí para ser sentido, incluso aunque sea difícil. Se trata de ser capaz de mirar a tus pensamientos, no solo desde tus pensamientos, de forma que cuando no estés tan pegados que no puedes ver nada más, sino que puedes notarlos ahí fuera. Es conectar con esa parte más espiritual de ti y desde ahí ser capaz de dirigir tu atención flexible, fluida y voluntariamente hacia lo que tenga que ser focalizado. Y cuando veas algo importante, poder avanzar hacia ello con manos y brazos libres para sentir, hacer, contribuir y participar. Eso es la flexibilidad psicológica. Y se basa en esa semilla que tú conoces y si lo expresas en palabras, creo que puedes ver por qué está esa palabra. La única palabra que se me ocurre es amor. Cuando estás contigo de forma amable, amorosa, la vida se abre y puedes entonces ir hacia el significado, hacia el propósito, hacia el modo de llevar amor, participación, belleza, contribución a la vida de los demás. Al principio no podía ver que este giro hacia el dolor y el sufrimiento estaba ligado al giro hacia el significado y el propósito. No lo noté al principio, pero lo empecé a ver en mis clientes. Cuando empecé a trabajar en ACT, empecé a verlo en mi vida. Y hace solo unos años en esto me impactó poderosamente. Para entonces había llevado a cabo unos cuantos ensayos aleatorios en ACT y estaba empezando a hacer sesiones de entrenamientos, a moverme en reuniones con pequeños grupos de psicólogos, enseñando el trabajo que estábamos haciendo. Y estaba llevando a cabo un taller y tenía estas oleadas de ansiedad, lo cual era totalmente normal. Aún ahí, hoy, tengo ansiedad dando charlas. Eso está bien, estoy abierto a eso. Venga, es genial. Pero entonces llegó otra oleada. De repente sentí como si fuera a sollozar delante de aquellos psicólogos, delante de aquellos clínicos, como si fuera a llorar incontrolablemente. Y dije, ¿qué? El momento pasó y terminé el taller. No volví a pensar en ello hasta el siguiente taller. Pasó exactamente lo mismo. Y esta vez tenía conciencia para notar que me sentí muy joven. Y me pregunté, mientras hacía el taller, ¿cuántos años tienes? La respuesta aparece, 8 o 9. Y entonces me volvió a la mente un recuerdo que no había vuelto a pensar desde que ocurrió cuando tenía 8 o 9. No tuve tiempo de analizarlo en el taller, pero lo hice esa noche en el hotel. Estaba debajo de mi cama, oyendo a mis padres discutir en otra habitación. Mi padre había vuelto a casa tarde y borracho otra vez. Y mi madre le reprochaba que gastaba en su adicción los escasos ahorros familiares, también sobre su incapacidad para ser un marido y un padre bueno. Y él decía, cállate, es mejor que te calles si no lo haces. Y sabía que sus puños estaban cerrados. Luego oí un estallido horrible y mi madre gritando. Solo después sabría que había sido la mesita de café que voló a través del salón. Y pienso, ¿habrá sangre? ¿Le está pegando? Entonces mi mente de niño pronunció esas palabras muy claramente. Voy a hacer algo al respecto. Y me di cuenta de que no podía hacer nada, nada seguro. Entonces me eché atrás, me abracé y me eché a llorar. ¿Lo entiendes? Estoy ahí sentado viendo a esos toros viejos luchar en el departamento de psicología.
Y sí, estoy horrorizado. Y sí, siento ansiedad. Pero en realidad lo que querría hacer era llorar. ¿En el departamento de psicología? ¿En serio? Pero no tenía acceso a él. No había espacio para él. Él es por lo que soy psicólogo. Pero ni siquiera lo sabía. Me dejé atrapar por los artículos. La vi, las subvenciones, los logros. ¡Wow! Pero vine aquí porque él me lo pidió. Hacer algo. En cambio, lo que le dije fue equivalente a bajar y decirle: quédate callo, vete, cállate. Cuando corrí y luché y me escondí, eso fue tan poco amable, tan poco amoroso hacia mí. ¿Para quién? Para mí y las partes dentro de mí. Las partes que me conectan incluso con mi propósito en la vida. Porque nos duele lo que nos importa y nos importa donde nos duele. Estos dos ejes o estos dos puntos de inflexión son la misma cosa. Cuando estás contigo, aunque es complicado, en un momento difícil, estás haciendo un acto de amor hacia ti. Y por eso puedes permitirte el riesgo de tomar la dirección de traer amor al mundo, belleza al mundo, comunicación, contribución. Y al notar eso, me hice otra promesa. Nunca te volveré a alejar de mí. Tampoco tu mensaje sobre nuestro propósito. No te pediré que hagas el taller. No te voy a pedir que hagas la charla de TED. Pero te quiero aquí conmigo. Porque tú me suavizas. Tú le das sentido al por qué mi vida es de esta forma. Porque va sobre esto. Así que mi mensaje para ti es el de mirar a la ciencia de la flexibilidad psicológica, sí, pero también mira cómo puedes enseñarte lo que ya sabes, que es traerte amor a ti, incluso en un momento difícil. Ayudará a traer más amor al mundo en la forma en que tú quieras traerlo. Y eso es muy importante. ¿Lo sabes? Tu niño interior de 8 años lo sabe. Todos lo sabemos. Porque el amor no lo es todo. El amor es lo único. Gracias. Espero haberos sido de ayuda.